Hola, ¿cómo están, chicos? De verdad quiero que me disculpen por todo el tiempo de este mes que no he subido el video. Si es que se acuerdan, yo tengo un emprendimiento y en estos últimos meses ha estado un poco más activo. De verdad discúlpenme por no subir el video, pero he estado un poco ocupado. Así que el día de hoy les vengo a traer la versión actualizada de uno de mis primeros videos del canal, que creo que ya tiene 7 años, ¿verdad? 7 años son. Gracias por acompañarme todo este tiempo. Así que el día de hoy les vengo a traer el video acerca de las casas nobles del norte. Sin perder más tiempo, comencemos con el video. El norte es una de las regiones constituyentes de Poniente, y era una vez un reino soberano gobernado por los reyes del invierno de la casa Stark. El norte es la región más grande de todos los 7 reinos. Es tan grande que la gente cree que es igual de extenso que el resto de los 7 reinos combinados, cuando en realidad es aproximadamente un tercio de ese territorio. La región está escasamente poblada, con vastas tierras salvajes, páramos elevados, altas llanuras, bosques, colinas cubiertas de pinos y montañas cubiertas de nieve, salpicadas de pequeñas aldeas y fortalezas. El frío norte es mucho menos fértil que los reinos al sur de Poniente. Su duro clima es mortal en invierno, y ocasionalmente también nieva incluso en verano. El norte tiene 2 barreras terrestres importantes: el muro al norte y el cuello al sur. Durante la Edad del Amanecer, Poniente estaba habitado por los hijos del bosque y los gigantes. Sin embargo, con el tiempo, los primeros hombres empezaron a cruzar desde el continente del este, que ahora es Essos, utilizando el puente de tierra que conectaba los continentes, mejor conocido como el brazo de Dorn. Llegaron a Poniente portando armas de bronce y escudos de cuero hervido, y trajeron los primeros caballos y sus propios dioses. Invadieron las tierras de los hijos del bosque y quemaron los arcianos que eran sagrados para ellos. Indignados por la destrucción de su territorio, los hijos del bosque se alzaron en armas. Se cree que las guerras entre los hijos y los primeros hombres continuaron durante 2000 años, y aunque los hijos lucharon ferozmente, la guerra se inclinó a favor de los primeros hombres, quienes eran más numerosos, más grandes, más fuertes y tecnológicamente más avanzados. Se dice que durante todo este tiempo, los hijos utilizaron un poderoso ritual en un intento inútil de acabar con la invasión, logrando romper el brazo de Dorn y dándole forma a lo que ahora son los peldaños de piedra. Finalmente, los más sabios de ambas razas lograron forjar el pacto en la Isla de los Rostros, marcando el final de la Edad del Amanecer y el comienzo de la Edad de los Héroes, lo que condujo a 4000 años de paz entre ambos pueblos. Durante esta era, una gran oscuridad cubrió Poniente, un gran invierno que duró una generación. Según las leyendas de Poniente, en medio de esa oscuridad, una raza de aparentes demonios llamados los Otros surgieron del extremo norte de Poniente, de las regiones polares de las tierras del eterno invierno. Blandían espadas de hielo finas como navajas y levantaban a los muertos para luchar contra los vivos. Los hijos del bosque y sus aliados, los primeros hombres, lucharon valientemente. Sin embargo, fueron derrotados y empujados hacia el sur. Los otros finalmente fueron derrotados cuando se descubrió que las armas hechas por Dragón podían matarlos. Las leyendas del norte afirman que el último héroe entró en contacto con los hijos del bosque, y juntos lograron derrotar a los otros y empujarlos hacia las tierras del eterno invierno durante la batalla por el amanecer. Después de esa batalla, se tomaron medidas para garantizar que la gente nunca volviera a ser sorprendida por una invasión desde el norte. Bran el Constructor levantó el muro con la ayuda de los hijos del bosque y los gigantes, logrando levantar una imponente estructura de hielo sólido y magia. Después de eso, fundó la Guardia de la Noche, y les encargó la tarea de custodiar el muro y proteger los reinos de los hombres de la amenaza de los otros. Con los eventos de la Larga Noche, la construcción del muro y la construcción del castillo Invernalia, los descendientes de Bran el Constructor fundaron la casa Stark y gobernaron como reyes del invierno. Sin embargo, eran solo reyes en nombre, ya que para ese entonces el norte se había dividido en pequeños reinos que los Stark lucharon años para unir. Los Stark derrotaron gradualmente a los reyes rivales, como los reyes tumularios al sur, los reyes del pantano y los reyes rojos del fuerte terror. Durante la llegada de los ándalos, los reyes del invierno los detuvieron en Fosso Cailin y también en las costas del este, siendo el único reino de Poniente en derrotar a los ándalos. El norte limita al sur con las tierras de los ríos, al sureste con el valle de Arryn, al norte con el muro y las tierras más allá del muro, al este con el mar angosto y al oeste con el mar del ocaso. Ahora hablaremos de las casas nobles que se conocen en la historia. La casa Flint de Dedo Pedernal,
Su asentamiento está ubicado en las costas de la bahía del Agua Resplandeciente, al este del Cabo Kraken y el norte de los acantilados de Pedernal. El emblema de su casa es una mano en un manto de piedra gris en campo de rayas negras y grises. Timothy Nieve, conocido como el bastardo de Dedo Bernal, junto con Hallis Hornwood fundaron la Manada de Lobos, una compañía libre que navegó desde Poniente hacia las ciudades libres después de la Danza de los Dragones, después de la separación de la Triarquía y la eventual guerra entre las ciudades libres. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, se presume que apoyaron a Robb Stark. Sin embargo, después de la Boda Roja, le juraron lealtad a Roose Bolton como el nuevo Guardián del Norte, y estuvieron presentes en Fuerte Túmulo para la boda de la supuesta Arya Stark con Ramsay Bolton. Sin embargo, cuando la boda es relocalizada a Invernalia, un ballestero de los Flint es encontrado con el cráneo roto en el establo del castillo. La casa Ricewell de los Riachuelos. Se desconoce el nombre de su castillo, pero está ubicado en los Riachuelos. El emblema de su casa es una cabeza de caballo negro con ojos rojos y crines rojos en campo bronce rodeado en grilla de sable. Una vieja historia anterior de la conquista de Aegon cuenta que cuando 79 desertores abandonaron el muro, uno de ellos era el hijo menor de Lord Ricewell, quien decidió buscar refugio en la fortaleza de su padre. Sin embargo, Lord Ricewell devolvió a su hijo y sus compañeros al Fuerte de la Noche, donde fueron enterrados vivos en el hielo del muro para que siempre mantuvieran la guardia que habían abandonado. Más tarde en su vida, Lord Ricewell tomó el negro para terminar sus días vigilando junto a su hijo. Actualmente la casa Ricewell está conectada con la casa Dustin a través de Barbary Dustin, la viuda de William Dustin, y con la casa Bolton a través del matrimonio de Bethany Ricewell con Roose Bolton. Después de la Boda Roja, tanto la casa Ricewell como la casa Dustin fueron los primeros en declararse por los Bolton, pero hay razones para creer que son parte de la gran conspiración norteña para restaurar un Stark en Invernalia. La casa Ryder. Fueron reyes de los primeros hombres que gobernaron los riachuelos, y finalmente se sometieron a la casa Stark. Se desconoce cuándo se extinguió esta casa, pero se presume que fue cuando el rey Tion Stark sofocó una rebelión en los riachuelos, y posiblemente desde ese momento, la casa Ricewell gobierna la región. Aunque no esté confirmada, la casa Glenmore de Rillwater Crossing es una casa vasalla de la casa Ricewell, cuyo emblema es un arco y flecha blancas sobre campo granate. La casa Talhart de la Ciudadela de Torren. Su asentamiento oficial es la Ciudadela de Torren, ubicada al suroeste de Invernalia. El emblema de su casa son 3 pinos centinelas en campo leonado. El lema de su casa es orgullosos y libres. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Sir Helman Talhart pierde la vida durante la batalla de Valle Oscuro. Su hermano Leobald es asesinado durante la traición de Ramsay Nieve durante la batalla de Invernalia. El heredero de Sir Helman, Benfred, es ahogado por los Hombres del Hierro durante la invasión al norte, y la nueva heredera de la casa Talhart es Eddara Talhart, prisionera en su propio castillo por los Hombres del Hierro que tienen capturada la Ciudadela de Torren. La casa Kerwin del castillo Kerwin. Son uno de los abanderados más cercanos a los Stark, estando el castillo Kerwin a solo mediodía de Invernalia. El emblema de su casa es un hacha de batalla negra en fondo plateado. El lema de su casa es afilado y listo. Tienen una casa vasalla que es la casa Condon, cuyo emblema es la cabeza de un águila entre 2 tridentes cruzados, gules sobre plata. Los Kerwin responden al llamado de Robb Stark para liberar a su padre. Sin embargo, durante la guerra, Lord Medgar Kerwin termina muriendo durante su cautiverio en Harrenhal, y su heredero Clay Kerwin muere por la traición de Ramsay Nieve durante la batalla de Invernalia, dejando a Jonelle Kerwin, la hija de Lord Medgar de 33 años, como la nueva señora de Kerwin. Se desconoce qué pasó con Sir Kyle Condon, el caballero que acompañó a su señor a las tierras de los ríos. Lo último que se sabe es que Roose Bolton lo dejó al otro lado del vado Rubí para evitar que la montaña cruzara el río antes de la Boda Roja. La casa Hornwood de Hornwood es una de las principales casas nobles juramentadas en Invernalia. Su asentamiento es Hornwood, ubicado en el bosque del mismo nombre, cerca de las tierras de la casa Bolton y la casa Manderly. El emblema de su casa es un alce leonado con asas de sable en campo anaranjado oscuro. El lema de su casa es justos en la ira. Durante la danza de los dragones, Lord Hornwood se declaró por los negros y marchó hacia el desembarco del rey como parte del ejército liderado por su señor Lord Cregan Stark. Una vez en la capital, su hijo menor desapareció en el lecho de pulgas durante la hora del lobo. Durante la guerra de los Cinco Reyes, Lord Hallis Hornwood termina muriendo durante la batalla del Forca Verde. Su heredero, Darin Hornwood, parte de la guardia personal de Robb Stark, es asesinado por el Matarreyes durante la batalla del Bosque Susurrante, dejando Hornwood en un problema de sucesión.
La viuda Lady Donella Hornwood es secuestrada por Rancinieve, obligada a casarse con el bastardo y luego encerrada en una torre para morirse de hambre. Los posibles herederos de la casa Hornwood son el bastardo de Lord Hallis, Larence Nieve, quien es pupilo de los Glover en Bosque Espeso, y los hijos de Verena Hornwood, la hermana de Lord Hallis y esposa del difunto Leobald Talhart. La casa Karstark de Bastión Carr. Son uno de los principales abanderados de Invernalia y una rama cadete de la casa Stark. Su asentamiento oficial es Bastión Carr. El emblema de su casa es un sol de plata sobre campo de sable. El lema de su casa es el sol de invierno. Hace unos 1000 años, Carlon Stark, el hijo del rey en el norte, derrotó a un señor rebelde, y como recompensa se le otorgaron tierras en las que construyó Bastión de Carr, que posteriormente sería conocido como Bastión Carr. Con los años pasaron a ser llamados los Stark de Bastión Carr, lo que con el tiempo derivó a su actual nombre, Karstark. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Lord Rickard Karstark responde al llamado de Robb Stark. Sin embargo, durante la guerra, pierde a sus 2 hijos a manos de Jaime Lannister, y su primogénito es prisionero de los Lannister. Buscando venganza después de que Lady Catelyn liberara al Matarreyes, Lord Rickard mata a 2 prisioneros, y por eso Robb lo termina ejecutando, perdiendo así el apoyo de esta casa. La heredera de la casa Karstark, Alice Karstark, huye el muro después de que su tío abuelo quería casarla con su hijo y robar así el señorío. Sin embargo, Alice se casa con Sigorn de los Ten, creando así la casa Ten, que reemplazaría a la casa Karstark como señores de Bastión Carr si es que Harrion fuera ejecutado en el sur. La casa Umber del Último Hogar. Su asentamiento oficial es el Último Hogar, el castillo más al norte de todos los 7 reinos, sin contar los castillos de la Guardia de la Noche. El emblema de su casa es un gigante gruñendo de cabello castaño y vistiendo pieles con cadenas rotas de plata en campo de gules. Los Umber son una casa antigua que gobernaron como reyes de los primeros hombres. Sin embargo, fueron reducidos a vasallos por los miembros de la casa Stark de Invernalia. Aunque los Umber lo niegan, Lord Roose Bolton afirma que todavía practican la tradición de la primera noche, la tradición que fue prohibida durante el reinado del rey Jaehaerys I. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Lord Jon Umber, o mejor conocido como el Gran Jon, lideró a los hombres del Último Hogar, dejando atrás a los viejos y los niños, y dejando a sus tíos Mors y Hodor Umber al mando del Último Hogar. Después de la traición de los Bolton y los Frey, el Gran Jon es tomado prisionero, y sus tíos se declaran por los Bolton para que su sobrino no sea asesinado. Hodor Umber toma a los viejos y se une a los Bolton, mientras su hermano Mors toma a los chicos y se une a la causa de Stannis Baratheon, acampando fuera de Invernalia y tocando cuernos para desorientar a las fuerzas de Lord Sanguijuela. La casa Bolton de Fuerte Terror. Son una de las principales casas nobles del norte juramentadas a Invernalia, y después de la traición de la Boda Roja, son la nueva casa gobernante de la región. Su asentamiento oficial es el castillo de Fuerte Terror. El emblema de su casa es un hombre desollado de gules en campo carnación de sangre. El lema de su casa es: nuestras espadas están afiladas. Los Bolton son una antigua y poderosa casa del norte que una vez gobernaron como los Reyes Rojos de Fuerte Terror, teniendo una reputación siniestra debido a su tradición de desollar a sus enemigos y luego colgar las pieles en una habitación de su castillo. Después de la larga noche, los Reyes Rojos eran los acérrimos enemigos de los Reyes del Invierno de la casa Stark. Los Bolton lograron algunos éxitos contra los Stark, con los Reyes Royce II y Royce IV quemando Invernalia. Y según los rumores, algunos Bolton incluso usaban las pieles desolladas de príncipes y señores Stark, como el hijo de Bael el Bardo, como capas. El último rey rojo, Rogar el Cazador, se sometió a Invernalia cuando comenzaba la invasión de los Sándalos. El rey Tion Stark, el Lobo Hambriento, y los Bolton derrotaron a Argos 7 Estrellas y sus Sándalos en la batalla del Río de las Lágrimas. De acuerdo a las crónicas de Hermana Larga, que contienen los hechos ocurridos durante la violación de las 3 hermanas hace 2000 años, Lord Baltasar Bolton tenía una tienda hecha con las pieles de 100 hermaneños. Aproximadamente 1000 años atrás, los Bolton finalmente juraron lealtad a los Reyes del Invierno de la casa Stark y acordaron abandonar su práctica de desollar a sus enemigos. Sin embargo, unos 300 años después, se levantaron en rebelión contra los Stark, y en respuesta, los Stark sitiaron Fuerte Terror durante algunos años, cuando finalmente los Bolton capitularon y juraron lealtad una vez más. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Lord Roose Bolton respondió al llamado de Robb Stark. Sin embargo, después de que la situación se volviera menos favorable para los norteños y todos los errores cometidos por el joven lobo, Lord Bolton comenzó a sabotear a las tropas Stark y con la alianza con los Frey planearon la Boda Roja, eliminando así al joven lobo y reemplazando a los Stark como la casa gobernante del norte.
Mientras tanto, en el norte, el bastardo Rancinieve se apoderó de Hornwood y traicionó a los norteños durante la batalla de Invernalia, para luego traicionar a los Hombres del Hierro y quemar Invernalia. Por su traición a los Stark, los Lannister los nombraron como Guardianes del Norte, y legitimaron a Rancinieve dándole una falsa Arya Stark para cementar su posición. Aunque actualmente son los Guardianes del Norte, son odiados por casi toda la región. La Casa Dustin de Torre Túmulo. Su asentamiento oficial es Torre Túmulo en el pueblo de Fuerte Túmulo. El emblema de su casa es una corona de sable sobre 2 hachas de guerra cruzadas en campo de oro. Los Dustin afirman descender del primer rey de los primeros hombres y de los reyes tumularios que gobernaron después de él. Cuando el último rey de los túmulos se sometió a la casa Stark, el rey del invierno tomó a su hija por esposa. Fuerte Túmulo ha prosperado bajo el gobierno de la casa Dustin, quienes han gobernado lealmente los túmulos para la casa Stark. Cuando estalló la danza de los dragones, mientras Lord Cregan Stark reunía a sus abanderados, Lord Roderick Dustin dirigió a 2000 soldados del norte, conocidos como los Lobos del Invierno, para luchar por la princesa Rhaenyra y los Negros. Lord Roderick lideró a sus hombres en varias victorias contra los Verdes del rey Aegon II, más notablemente contra los Hombres del Oeste en la batalla de la orilla del lago y en el baile del carnicero, donde Lord Dustin lideró la carga en la batalla que cobró la vida de Ser Criston Cole. Actualmente, con la muerte de Lord William Dustin en la Torre de la Alegría, Lady Barbrey guarda un gran odio contra Eddard Stark y su esposa, aunque no puede borrar su deseo de que quiso ser la esposa de Brandon y miembro de la casa Stark. La casa Dustin tiene una casa vasalla, que es la casa Stout de Goldgrass. Su asentamiento oficial es Goldgrass, que se encuentra ubicado a menos de 1 milla al este de Fuerte Túmulo. Tiene una muralla de madera y está rodeado de una llanura. El emblema de su casa es un chevronado leonado y oro. Sir Winton Stout casi fue nombrado Lord Comandante de la Guardia de la Noche 30 años antes de la Guerra de los 5 Reyes. Ha sido explorador de la Guardia de la Noche durante 80 años. La Casa Mormont de la Isla del Oso. Son uno de los principales abanderados de la Casa Stark. Su asentamiento oficial está ubicado en la Isla del Oso. El emblema de su casa es un oso de sable levantado sobre las patas traseras sobre un bosque de sinople. El lema de su casa es: "Aquí aguantamos". La leyenda dice que la Isla del Oso fue ganada en una competición de lucha por Roderick Stark, el rey en el norte, y esta se la entregó a la Casa Mormont. Son una casa antigua y orgullosa, pero también son una casa pobre, situada en una isla de pocos recursos, pero de gran belleza. La Casa Mormont es una de las pocas casas nobles en poseer un arma ancestral de acero valirio, en este caso, una espada bastarda llamada Garra. Como el resto de las mujeres de la Isla del Oso, las mujeres de la Casa Mormont aprenden a defenderse de los ataques de los Hombres del Hierro y de los salvajes. Durante la Guerra de los 5 Reyes, Lady Maege Mormont responde al llamado de Robb Stark y junto a su hija Daisy son parte del ejército norteño que lucha contra los Lannister en las tierras de los ríos. Lady Mormont es enviada con Lord Glover a buscar a Lord Howland Reed y de esta forma se salva de la boda roja, en donde su hija Daisy es asesinada de un hachazo al estómago por Ryman Frey. Cuando Stannis Baratheon demanda la lealtad de las casas norteñas, la joven Lyanna Mormont le envía una carta negándose a reconocerlo como rey. Sin embargo, luego que Stannis toma Bosque Espeso y se la devuelve a la casa Glover, los Mormont bajo Alysanne Mormont, la nueva heredera de la Isla del Oso, se unen a su causa. La casa Glover de Bosque Espeso. Es una casa noble cuyo asentamiento Bosque Espeso está ubicado en el Bosque de los Lobos. El emblema de su casa es un puño de hierro sobre campo de gules. Los Glover gobernaron como reyes de los primeros hombres después de la larga noche, pero eventualmente fueron reducidos a vasallos por los reyes del invierno de la casa Stark. Durante la Guerra de los 5 Reyes, ambos hermanos Glover apoyan al joven Stark. Lord Galbar Glover es enviado al norte junto con Lady Mormont a buscar a Lord Howland Reed justo antes de la boda en Los Gemelos, mientras su hermano Robert, que no es nada parecido al pelado hijo de su madre de la serie, es intercambiado por el hijo de Ser Kevan Lannister y logra regresar al norte. Después de la boda roja, Robert Glover llega a Puerto Blanco y trata de reunir espadas para liberar Bosque Espeso, que está bajo el control de Asha Greyjoy. Sin embargo, en realidad, es parte de la conspiración de Lord Manderly de poner en el trono de Invernalia a Rickon Stark, que saben que está en Escagos. La casa Glover tiene 4 casas vasallas: la casa Ball, la casa Branch, la casa Woods y la casa Forrester, de la cual no se sabe si es la misma casa que la del juego. La casa Forrester de Ironrath es una casa noble vasalla de la casa Glover. El emblema de su casa es un árbol de hierro con una espada incrustada en fondo de sable. El lema de su casa es:
hierro forjado en hielo. Son rivales de la casa Whitehill, la cual no ha sido mencionada en los libros, pero según el juego, son vasallos directos de la casa Bolton y seguidores de la Fe de los Siete. El emblema de su casa es una pira y un arco con 7 estrellas de 4 puntas plata sobre púrpura. La casa Stein de Driftwood Hall es una casa noble de Skagos. El emblema de su casa es un árbol a la deriva sin hojas en campo de sinople pálido. Según los anales del Centauro Negro, un Stein llegó a convertirse en el primer explorador de la Guardia de la Noche, aunque terminó muriendo poco después. La casa Crowl de Deep Down es una casa noble de Skagos. El emblema de su casa son piras de gules en campo de sable. Hace más de 1000 años, un Crowl llegó a ser el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. La casa Magnar de King House es una casa noble de Skagos. El emblema de su casa es una langosta de sinople sobre de plata que en sus garras sostiene un arpón de sable. El nombre de esta casa deriva de la antigua lengua Magnar, que significa señor. Los hombres de Skagos se alzaron en rebelión contra los Stark de Invernalia durante el reinado de Daeron II. La rebelión duró años y se cobró la vida de miles de personas, entre ellos Lord Bartogan Stark. La casa Flint de la Atalaya de la Viuda es probablemente la rama más poderosa de la casa Flint. Su asentamiento oficial es Atalaya de la Viuda. El emblema de su casa es un campo azur cubierto de olas en plata y jefe en oro con 2 ojos en azur. El lema de su casa es siempre vigilante. Lady Lysa Flint responde al llamado de Robb Stark y su hijo Robin Flint se une a la hueste Stark. Sin embargo, este termina perdiendo la vida durante la boda roja. Lady Flint sobrevive a la enfermedad que azotó la Atalaya de la Viuda, pero se desconoce si su bebé también sobrevivió. Puerta de Carnero. Puerta de Carnero es un castillo que le debe lealtad a Puerto Blanco. Aunque no esté confirmado, se especula que es el asiento de la casa Woolfield, cuyo emblema son 3 sacos de lana de plata sobre púrpura con bordura de plata. Lady Leona Woolfield es la esposa de Sir Willis Manderly y nuera de Lord Wyman de Puerto Blanco. La casa Locke del Castillo Viejo. Es una casa noble del norte y su asentamiento oficial es el Castillo Viejo. El emblema de su casa son 2 llaves de bronce cruzadas en palo de plata sobre campo púrpura. Fueron reyes de los primeros hombres hasta que los Stark los derrotaron y los volvieron vasallos. Gobernaron durante 2 siglos la guarida del lobo. Durante la Guerra de los 5 Reyes apoyaron a Robb Stark, con Ser Donald Locke participando en el ejército norteño. Sin embargo, este perdió la vida durante la boda roja. El viejo señor Ondru Locke parte hacia Invernalia para asistir a la boda de Ramsay Bolton con la presunta Arya Stark. La casa Manderly de Puerto Blanco. Son uno de los abanderados más leales de la casa Stark. Su asentamiento oficial es el castillo de Nueva Fortaleza en Puerto Blanco. El emblema de su casa es un tritón con cabello, barba y cola de color verde oscuro que lleva un tridente sobre fondo verde azul. Además de tener una docena de señores menores como vasallos, su influencia abarca toda la zona al este del Cuchillo Blanco, desde la Atalaya de la Viuda y Puerta de Carnero hasta la colina de Cabeza de Oveja y los manantiales del río Ramarrota. Los Manderly son un linaje antiguo que una vez vivió a lo largo de las orillas del poderoso río Mander en el Reino del Dominio. En algún momento se extralimitaron y la casa Gardener los terminó expulsando del dominio. Trayendo consigo su riqueza, huyeron hacia el norte, donde fueron recibidos por los Stark de Invernalia. Los Stark les otorgaron la guarida del lobo y les encargaron defender el Cuchillo Blanco a cambio de jurar que siempre les serían leales. Esta historia infundió una gran lealtad en los Manderly hacia sus nuevos señores feudales. La casa Manderly construyó la ciudad de Puerto Blanco con la riqueza que habían traído desde el dominio, y la desarrollaron aún más durante los siglos siguientes. Durante la danza de los dragones apoyaron a los negros y a la princesa Rhaenyra, y después de la danza, Ser Torren Manderly sirvió como regente de Aegon III y como mano del rey. Sin embargo, fue removido de su puesto por el imbécil de Aegon III cuando este cumplió su mayoría de edad, justo cuando se había terminado de preparar un gran progreso por todo el reino, con el cual la casa Targaryen pudo haber recuperado su posición después de las heridas infligidas al reino durante la danza de los dragones. Durante la Guerra de los 5 Reyes apoyaron a Robb Stark. Sin embargo, Ser Wendell Manderly fue asesinado durante la traición de la Boda Roja, y Sir Willis Manderly permanecía en el sur como prisionero de los Lannister. Así que Lord Wyman tenía que fingir hincar la rodilla ante los Lannister, pero en realidad estaba planeando restaurar a un Stark al trono de Invernalia. La casa Reed de la Atalaya de Aguas Grises. Es una de las casas nobles más misteriosas de todo Poniente.
Su asentamiento oficial es la Atalaya de Aguas Grises, y gobierna los pantanos del Cuello. El emblema de su casa es un lagarto león de sable sobre campo verde gris. Gobiernan a los lacustres, los hombres pequeños que viven en los pantanos y marismas del Cuello. La casa Reed ha liderado a los lacustres del Cuello desde la derrota de los Reyes del Pantano ante los Stark. Lord Howland Reed fue uno de los 6 compañeros de Lord Eddard Stark que lo acompañaron a las Montañas Rojas de Dorne, y el único de los compañeros que sobrevivió al combate que siguió en la Torre de la Alegría. Durante la Guerra de los 5 Reyes, Lord Howland envió a sus hijos a Invernalia para representar a su casa durante el festín de la cosecha y para renovar los juramentos ante la casa Stark. Aunque la casa Reed no se ha declarado por el nuevo Guardián del Norte, ni por el rey Stannis Baratheon en los conflictos del norte después de la Guerra de los 5 Reyes, Lord Roose Bolton no parece confiar en los lacustres del Cuello. Así que viaja en un carromato y con un señuelo mientras está en el Cuello como medida de precaución. Tiene 7 casas vasallas: la casa Blackmyre, la casa Box, la casa Grey, la casa Greenwood, la casa Pitt, la casa Quack y la casa Fen. Esta última, su emblema, son 3 lirios de agua de sable en campo púrpura pálido. Waila Fen fue la amante de Lord Brandon Stark, el hijo de Lord Cregan Stark, y juntos tuvieron a Lionel Nieve, su hijo bastardo. Ahora nos vamos a los clanes de la montaña. Comenzamos con el clan Burley o la casa Burley. El jefe de este clan es conocido como el Burley. El emblema de su casa es un cuchillo blanco en una pila renversada de azur en campo de plata. Es probable que su emblema se deba a que sus tierras se encuentran en las montañas donde nace el río Cuchillo Blanco. Lothar Burley era el Lord Comandante de la Guardia de la Noche cuando la reina Lysane visitó el norte y el muro en el año 58 después de la conquista. Durante la Guerra de los 5 Reyes apoyaron a Robb Stark. Sin embargo, se quedaron atrapados en el lado equivocado del tridente y sufrieron grandes pérdidas cuando fueron atacados por la montaña. El rey Stannis Baratheon viajó a las montañas del norte por sugerencia de Jon Nieve y ganó el apoyo de los clanes de la montaña para liberar Bosque Espeso y su marcha hacia Invernalia. El clan Harkley o la casa Harkley. El emblema de su casa son 3 lunas de azur, creciente, llena y menguante en una banda de plata sobre campo azur. Sus tierras se encuentran en las estribaciones de las montañas al norte del Bosque de los Lobos. Ronald Harkley es un miembro de la Guardia de la Noche y un explorador que se desconoce su destino después del motín en el Torreón de Craster. El clan Liddle o la casa Liddle. El emblema de su casa es un partido dividido por una línea de árboles abetos, 3 piñas leonadas en campo de plata y campo de sinople. Morgan Liddle, el hijo de Lord Liddle, se une al ejército del rey Stannis Baratheon y participa durante la liberación de Bosque Espeso. El clan Nott o la casa Nott. El emblema de su casa es un nudo de miembre leonado sobre campo de plata. Están ubicados en lo alto de las montañas al norte del Bosque de los Lobos. El clan Flint o la casa Flint de las montañas. Les gusta hacerse llamar los primeros Flint, ya que las otras casas Flint son ramas cadetes de este clan. Se desconoce el emblema y lema de esta casa. El jefe del clan se le conoce como el Flint. La abuela materna de Lord Eddard Stark, Arya Flint, era una Flint de las montañas, y se casó con Roderick Stark, el lobo errante, teniendo 2 hijas, Branda y Lyanna Stark. La vieja tata solía decirle a Bran Stark que era su sangre Flint lo que le hacía escalar tan tontamente. Los Flint se unen a Stannis Baratheon en su campaña para liberar Bosque Espeso y su marcha hacia Invernalia. Torgen Flint visita el Castillo Negro con 5 combatientes, así como también con una nodriza de 14 años que atiende al hijo de Mance Rayder. El Flint y el Norrie desconfían del plan del Lord Comandante Jon Nieve de asentar a los salvajes en el agasajo. El clan Norrie, también conocido como la casa Norrie. De los clanes de la montaña, los Norrie viven más cerca del agasajo. El emblema de su casa son 6 cardos de sinople en campo de oro. Lady Arra Norrie fue la primera esposa de Lord Cregan Stark. Lord Brandon Norrie viaja al muro y se reúne con el Lord Comandante Jon Nieve, mientras su hijo, Brandon el Joven, es parte de la marcha de Stannis Baratheon hacia Invernalia. El clan Wool, o mejor conocido como la casa Wool, es el más poderoso de todos los clanes de la montaña. Los Wool habitan el área oeste de las montañas del norte, a lo largo de la Bahía del Hielo. El jefe de este clan es conocido como el Wool. El emblema de su casa son 3 barriles de madera, marrones sobre azur, con bordura de equipolado gris y blanco. Sienten una gran animosidad contra los Hijos del Hierro, porque debido a su ubicación, siempre había incursiones de los Hijos del Hierro en la Bahía de Hielo. Tío Wool fue uno de los 6 compañeros de Lord Eddard Stark que lucharon durante la confrontación en la Torre de la Alegría. Lamentablemente terminó perdiendo la vida, y Lord Eddard lo enterró donde una vez estaba la torre.
El jefe del clan, Hugo Cubo Grande Bull, se une al ejército de Stannis Baratheon para salvar a la hija de Ned, y junto con los demás jefes insisten que no se puede permitir que Lord Roose Bolton controle Invernalia y que Arya Stark necesita ser rescatada del hijo bastardo de Bolton. Cuando estalla un conflicto en la marcha hacia Invernalia, Cubo Grande dice que el invierno ya está cerca y prefiere que sus hombres mueran luchando por la hija de Ned y no hambrientos y solos en las montañas, con las lágrimas congelándose en sus mejillas. Foso Cailin, también conocido como el Foso, es una antigua fortaleza de los primeros hombres en el borde norte del gran pantano conocido como el Cuello, en el sur del norte. Está a menos de 20 millas de la cabecera del río Fiebre. Foso Cailin es una de las fortalezas más importantes del norte, aunque gran parte de ella está hoy en ruinas. Es un punto defensivo natural muy eficaz porque puede crear una especie de embudo dejando solo un pequeño paso seguro que ha protegido al norte de las invasiones sureñas por miles de años. La única forma de que un invasor evite pasar por Foso Cailin es ganándose la lealtad de los lacustres, quienes saben otras rutas a través de los pantanos del Cuello. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, Robb Stark no la dejó bien defendida, y así fue que los hombres del hierro de Victarion Greyjoy lograron tomar la fortaleza, así atrapando al ejército Stark en las tierras de los ríos. Ninguna casa gobierna esta fortaleza. Lo último que se sabe es que Ramsay Bolton desolló a los hombres del hierro que rindieron el castillo después de haber sido prometido salvoconducto a las Islas del Hierro. La Costa Pedregosa es un área costera ubicada al oeste del norte. Está escasamente poblada y solo encontrándose unas pocas aldeas de pescadores. El castillo más cercano al área es la ciudadela de Torren al este, pasando colinas y lagos. La casa Fisher gobernó la Costa Pedregosa como reyes de los primeros hombres después de la larga noche. Sin embargo, fueron reducidos a vasallos por los reyes del invierno de la casa Stark. La Costa Pedregosa fue controlada por los hombres del hierro durante el reinado de Harrak Hor, rey de las Islas del Hierro. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, los hombres del hierro atacaron la Costa Pedregosa. Sin embargo, después de que se convocó la Asamblea de Sucesión, muchos de ellos regresaron a las islas. Muchos de los aldeanos de esta zona terminaron huyendo y se unieron a la hueste del rey Stannis Baratheon después de la liberación de Bosque Espeso y su marcha hacia Invernalia. Punta Dragón Marino es una península al norte de Poniente y se interna en la Bahía de Hielo. La península escasamente poblada contiene colinas y pantanos. La vida silvestre incluye nutrias en los lagos, salmones en los ríos, almejas a lo largo de la costa y colonia de focas. La península tiene bosques de pinos y un centenar de calas escondidas. Se desconoce si los dragones marinos vivieron o viven todavía en esa zona. Tienen ruina de los primeros hombres y sus colinas más altas contienen círculos de arcianos de los hijos del bosque. En algún momento tras la larga noche, los reyes del invierno de la casa Stark conquistaron Punta Dragón Marino de las manos del rey Cambiapieles y sus aliados, los hijos del bosque. En su candidatura para la Asamblea de Sucesión, Asha Greyjoy intentó convencer a los hijos del hierro de hacer paz con el norte y conformarse con la Costa Pedregosa y Punta Dragón Marino. Sin embargo, los isleños terminan eligiendo como rey a Euron Greyjoy. La casa Stark de Invernalia, la casa gobernante del norte, antiguamente conocidos como los Reyes del Invierno, su linaje se extiende hasta los primeros hombres y la edad de los héroes. Su asentamiento oficial es el castillo de Invernalia, el corazón del norte. El emblema de su casa es un lobo huargo de cenizo corriendo sobre campo de plata. El lema de su casa es: se acerca el invierno. La casa Stark fue fundada por los descendientes de Brandon el Constructor, una figura legendaria que vivió durante la edad de los héroes. Se dice que Bran el Constructor levantó el castillo de Invernalia y también el muro. Otras leyendas también lo conectan con la construcción de Bastión de Tormentas en las Tierras de la Tormenta y el faro en el Dominio. Los Stark fueron reyes del invierno del norte durante 8000 años desde la edad de los héroes. El Rey de la Noche, no confundir con el de la serie, el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche, posiblemente fue un Stark. Los Stark fueron reyes del invierno solo en nombre, ya que para ese tiempo el norte se vio fracturado en pequeños reinos y los Stark lucharon por varios años para unir el norte bajo su estandarte. Cuando los Ándalos empezaron su conquista de Poniente, el rey Tion Stark hizo causa común con la casa Bolton y derrotaron a Arco 7 Estrellas en la batalla del Río de las Lágrimas, tras lo cual reunió una flota y navegó hacia Ándalos y masacró a cientos de personas, regresando al norte y poniendo sus cabezas a lo largo de la costa como advertencia. Más tarde conquistó las Tres Hermanas, atacó a los Dedos y luchó contra los Hijos del Hierro, expulsándolos del Cabo Kraken y la Isla del Oso. La casa Stark tenía una espada de acero valirio llamada Hielo. El nombre Hielo es un legado de la Edad de los Héroes y precede a la espada actual.
Unos 400 años antes del reinado de Robert Baratheon, el mandoble de acero valirio fue forjado con magia en Valiria y posteriormente adquirido por la casa Stark. La casa Stark tradicionalmente sepulta a los miembros fallecidos de su familia en las criptas bajo Invernalia. Todos los reyes del invierno y los señores de Invernalia fallecidos reciben una estatua esculpida a su semejanza, aunque se han dado algunas excepciones con otros miembros. Durante la conquista de Aegon, el rey Torren Stark reunió unos 30.000 norteños y marchó hacia el sur. Sin embargo, con la quema de Harrenhal y el campo de fuego en mente, Torren se arrodilló ante Aegon Targaryen. Desde entonces este rey fue conocido como el rey que se arrodilló. Aegon aceptó su juramento y concedió a los Stark el señorío de Invernalia, así como también el título de Guardianes del Norte. Durante la Danza de los Dragones, Lord Cregan Stark decidió apoyar a los negros después de una visita y acuerdo que se logró gracias al príncipe Jaehaerys Velaryon. Por la distancia, el norte se demoró en reunir a las tropas y marcharon hacia el sur cuando la guerra civil ya casi estaba terminando. Sirvió un periodo corto como mano del rey, que le fue llamado por los maestres como la Hora del Lobo. Después de esto tomó como esposa a Lady Alysanne Blackwood y regresó al norte. En tiempos más recientes, después de la cruel ejecución de Lord Rickard Stark y su heredero Brandon, el rey loco exigió las cabezas de Eddard Stark y Lord Robert Baratheon. Sin embargo, Lord Jon Arryn se rehusó, y lo que pasó fue que la casa Stark, la casa Arryn y la casa Baratheon se alzaron en rebelión contra la casa Targaryen, a lo que pronto se les unió la casa Tully por matrimonio. Esta sería conocida como la rebelión de Robert o la guerra del usurpador. Al terminar la rebelión, Lord Eddard Stark regresó al norte con los huesos de su familia y disgustado por el destino de Elia Martell y los hijos de Rhaegar. Tiempo más tarde, Lord Stark y las tropas del norte lucharon durante la rebelión Greyjoy, poniéndole fin a la mal pensada rebelión de Balon Greyjoy, lo que unió un poco más a la nueva dinastía Baratheon. Después de la muerte del rey Robert Baratheon y la ejecución de Lord Eddard Stark, los norteños siguieron a Robb Stark al sur, y después de liberar Aguas Dulces, lo declararon rey en el norte. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, aunque el joven lobo ganó todas las batallas, por sus malas decisiones terminó siendo asesinado en la Boda Roja, abriendo el camino a la casa Bolton para ser los nuevos guardianes del norte. Aunque actualmente la casa Bolton son la casa gobernante del norte, hay muchos abanderados que desean otra vez a un Stark en el trono de Invernalia. Ahora hablaremos de las otras casas nobles del norte. La casa Cassel es una casa noble cuyo emblema son 10 cabezas de lobo blancas, 4, 3, 2, 1 en campo gris con bordura de sable. Martin Cassel, el padre de Jory Cassel, fue uno de los compañeros de Lord Eddard Stark durante la confrontación con la Guardia Real en la Torre de la Alegría. Su hijo, Jory Cassel, fue parte de la guardia de Lord Eddard Stark. Sin embargo, terminó muriendo a manos del Matarreyes en la capital. El hermano de Martin, Sir Roderick Cassel, fue el maestro de armas de Invernalia. Sin embargo, terminó perdiendo la vida durante la traición de Ramsay Nieve durante la batalla de Invernalia, dejando a la única superviviente de esta casa, a la pequeña Beth Cassel, la hija de Sir Roderick. La casa Poole es una casa noble cuyo emblema es una placa azul en campo de plata con bordura gris. Balon Poole fue el mayordomo de Invernalia, que acompañó a Lord Eddard Stark a la capital. Sin embargo, fue asesinado durante la purga de los norteños en la Fortaleza Roja. Su hija Jane, la mejor amiga de Sansa Stark, fue entregada a Lord Petyr Baelish, y fue llevada a los burdeles y luego enviada como una falsa Arya Stark para casarse con el bastardo de Bolton. La casa Molen. El emblema de su casa es un árbol de pino cubierto de nieve en una pira de sinople sobre el campo de plata. Hallis Molen es el capitán de la guardia de la casa Stark. Durante la Guerra de los Cinco Reyes, fue enviado al norte para escoltar los huesos de Lord Eddard Stark para que pudieran ser sepultados en las criptas de Invernalia. Sin embargo, cuando los hombres del hierro invaden el norte y capturan Foso Cailin, se desconoce el paradero de Hallis y el resto de la guardia. La casa Slate de Poza Negra es una casa noble del norte. El emblema de su casa es un doble borde blanco sobre fondo gris. Fueron reyes en el norte hasta que los Stark los derrotaron y los volvieron sus vasallos. Los Slate están presentes en Invernalia durante la boda de Ramsay Bolton y la falsa Arya Stark. La casa Marsh es una casa noble del norte cuyo emblema son 10 ranas de sinople, 4, 3, 2, 1 en campo de oro. De acuerdo a su emblema, se cree que son de una casa de los lacustres del cuello, sin embargo no figuran en la lista de las casas juramentadas a la casa Reed. Bowen Marsh es el Lord Mayordomo del Castillo Negro y uno de los traidores que asesinan a Jon Nieve.
La casa Moss. El emblema de su casa es una barra naranja diagonal sobre un campo de veros de sinople y plata. La casa Ironsmith. El emblema de su casa es una espada en vertical entre 4 herraduras, todo en sable, en campo de oro con bordura de cenizo. La casa Lightfoot. El emblema de su casa es una barra de huellas de plata hacia arriba a la derecha en fondo leonado. La casa Lake. El emblema de su casa son 7 círculos de sinople, 2, 2, 2, 1, sobre campo leonado. Debido a su nombre, es posible que los Lake controlen las tierras alrededor del lago largo. La casa Waterman. El emblema en su casa son 2 remos leonados en campo de plata con flancos azur. Debido a su nombre y el emblema que representa remo sobre blanco, es posible que el asiento de esta casa esté ubicado a lo largo del cuchillo blanco. La casa Wells. El emblema de su casa es un jefe de acero con 5 placas de sable sobre jaquelado de sinople y plata. La casa Overton. El emblema de su casa es una faja jaquelada de oro y plata sobre campo de sable. La casa Blackwood del árbol de los cuervos. Aunque esta casa es de las tierras de los ríos, originalmente fueron reyes de la mayor parte del bosque de los lobos en el norte. Sin embargo, fueron derrotados y exiliados por los reyes del invierno de la casa Stark. Ahora hablaremos de las casas con menos información. La casa Ashwood, la casa Long y la casa Holt son casas que gobernaron la guarida del lobo. La casa Flint de Colina Piedra Rota. Se desconoce si en la actualidad existe algún miembro de esta casa, y es posible que sean los Flint de los clanes de la montaña. La casa Barbarroja es el término por el cual la reina Celise Florent se refiere a la familia de Gerrick Barbarroja, un salvaje explorador que presume descender de Raymond Barbarroja, un antiguo rey más allá del muro, conocido por haber liderado una invasión al norte en los tiempos del abuelo de Jon Nieve. Ahora hablaremos de las casas extintas. La casa Amber, la casa Greenwood, la casa Frost y la casa Towers. La casa Fisher de la Costa Pedregosa. Fueron reyes de los primeros hombres que gobernaron la región que ahora es la Costa Pedregosa. Eventualmente fueron reducidos a vasallos por los reyes del invierno de la casa Stark. Sin embargo, se desconoce si la casa todavía existe, ya que no hacen ninguna aparición en los 5 libros. La casa Ryder. La casa Ryder fueron reyes de los primeros hombres después de la larga noche. Esta casa controlaba los riachuelos. Eventualmente fueron reducidos a vasallos por la casa Stark de Invernalia. Se desconoce cuándo esta casa se extinguió. La casa Woodfoot o Piedra Madera de la Isla del Oso. Fue una casa noble que gobernó la Isla del Oso antes que los hombres del hierro llegaran a sus costas y terminaran su linaje. La casa Grey Stark fue una rama cadete de la casa Stark de Invernalia. Se les otorgó el señorío de la guarida del lobo, y gobernaron ahí durante 5 siglos. Eventualmente presumieron unirse a la casa Bolton en rebelión contra los Stark de Invernalia. Al final, solo la casa Bolton fue perdonada. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden darle like y comentar. Chicos, sé que mañana o pasado, dependiendo qué día sale el video, ya es Navidad, así que les deseo una feliz Navidad y que pasen ese día con su familia. Bueno, hablando de otra cosa, el siguiente video va a ser el video acerca de un personaje o de la historia de una casa. Todavía no me he decidido y pienso sacarlo antes de Año Nuevo. Así que nos estaremos viendo en el siguiente video. Envíen regalos, envíen regalos.